Sí, Si quiere, maestro, lo quitamos tantito. sí, 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 de acuerdo. A ver si ya se quitó ahí. No, No. sigue. Ya, listo. Ah, ok, ok. Sí, adelante. Listo, doctor. Pues muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a esta primera transmisión. Vamos a presentar el curso de el maestro Josafat Velázquez Velázquez. Es un curso práctico de juicios sucesorios conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Este curso se compone de 8 sesiones. Las fechas pues iniciará el próximo martes 15 de octubre y concluye el jueves, ahí dice martes, pero es el jueves 7 de noviembre. Este curso es virtual a través de la plataforma de Subdeindecag en un horario de 19 a 22 horas. Y el día de hoy, el maestro Josafat, pues además de responder algunas preguntas sobre su curso que iniciará el próximo martes 15 y que todavía hay lugares disponibles, nos va a platicar de la forma en que va a impartir el curso a través de una cuestión práctica. Este curso pretende no solamente abarcar generalidades, hablar del juicio intestamentario, del juicio testamentario y además de la tramitación especial conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuya vacatio legis para la entrada en vigor en este tema tan específico y tan puntual es el próximo mes de noviembre del año 2025. Maestro Josabá, bienvenido, buenas noches. Maestro Norberto, buenas noches Alejandra, que está a nombre de INDECAG, y a todos los que nos acompañan, buenas noches y bienvenidos a esta charla introductoria respecto al curso. Y para quienes nos acompañan esta noche, esta es la segunda charla introductoria de este curso virtual de juicios sucesorios. Ya había tenido la oportunidad el maestro Josafat de hablar de algunas cuestiones importantes, de los puntos que se van a agotar en este curso. Y yo quisiera iniciar esta charla el día de hoy, maestro Josafat, si usted me lo permite, porque es importante hablar de las generalidades en cuanto al tema del derecho sucesorio. Me refiero a las generalidades del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí, maestro, con mucho gusto y para todos los que nos acompañan, a efecto de que ahorita voy a dar una pincelada, pero de acuerdo al programa que yo he presentado, se supone que vamos en la primera charla de 3 horas a dar de manera completa, sí, lo esencial para que podamos llevar un juicio sucesorio. A ver, ¿dónde está la importancia de esto? La importancia radica en que nuestro Código Nacional, que se compone de 1191 artículos más 20 transitorios, que a la vez se clasifican o se estructura en 10 libros, dentro de esto, bueno, ya sabemos que el libro quinto es el que está dedicado a la materia sucesoria. Y de este libro quinto, su primer apartado solamente, es decir, de los artículos 684 al artículo 854, vamos a encontrar, ahí está contenida lo que es la materia sucesoria en cuanto a cómo se lleva, muy parecido a cómo lo teníamos nosotros también, en los códigos antiguos. Me refiero a que aquí en la Ciudad de México, en la parte correspondiente, en su apartado específico, recuerden ustedes que el juicio sucesorio tiene un articulado específico que te dice desde cómo se presenta la demanda, ante quién se presenta y demás. Pero ojo, igual que en el código de antes, en esa parte ya no encontramos en ningún lugar de los códigos de la República Mexicana, llegamos a encontrar que dentro de ese apartado sucesorio te dijese, estos son los requisitos de la demanda, así, o denuncia, porque lo propio es denuncia sucesoria, así se va a emplazar. Esa parte la tomábamos normalmente de nuestra parte común, o sea, de los juicios llamados ordinarios, antiguamente. En ese sentido, aunque ya no se van a llamar así como antes, juicios ordinarios, porque se vuelve oralidad, el Código Nacional viene cargado de oralidad, pero también en esto se parece, en que para que el postulante
pueda realizar un escrito de denuncia sucesoria, va a tener que revirar lo que se va a conocer como la parte postulatoria, o sea, la etapa postulatoria. En otras palabras, las generalidades que vamos a dar es que ustedes, aunque tenemos nuestro libro quinto propio de los artículos que ya he mencionado, del 684 en adelante, eso no nos ahorra que tengamos que ver vamos a decir, el apartado del libro tercero, donde aparece cómo se hace un juicio ordinario de oralidad civil y familiar. En otras palabras, tendremos que remirar hacia atrás por cuanto hace del artículo 235 en adelante. ¿Por qué del 235 en adelante? O sea, tenemos que ver las generalidades de un juicio de una etapa postulatoria, porque ahí empieza a decirme cómo se elabora una demanda, a quién se dirige, qué requisitos va a conllevar, cómo se fija a qué persona lo voy a dirigir, cómo autorizo al abogado, si este abogado va a requerir o no va a requerir un registro de cédula, por ejemplo. Todo esto está contemplado en las 12 fracciones de nuestro artículo 235. De ahí la importancia de que no creo que sea conveniente llegar de golpe y decir, el apartado del libro quinto, así comienza, así va, si no veo primero con ustedes, sobre todo porque, como decía bien el maestro Norberto y la maestra Cristina se los dijo anteriormente, este curso propiamente es un taller donde ustedes se les van a estar proyectando cuestiones prácticas de cómo va a quedar elaborado su escrito correspondiente. Y el segundo punto por el cual son muy importantes, pero muy importantes las generalidades, es porque hace no mucho nuestros códigos no eran, vamos a decir, no habían contemplado en el sentido de que no incluían propiamente dentro de su articulado, no estaban permeados por lo que son cuestiones de los derechos humanos. Para poner un ejemplo, el gran cambio con el Código Nacional es que este código ya no dejó al margen esto, al contrario. La renovación implica que dentro de los mismos articulados, dentro del mismo procedimiento, ya te va indicando cómo se atiende un menor, cómo se atiende una persona en situación especial de la tercera edad, ya te va indicando qué vamos a hacer con personas que antes llamábamos en estado de interdicción y que está superado con los derechos humanos y este nuevo código. De ahí la importancia entonces para todos, y lo recalco, maestro Norberto, es porque parte de las generalidades es que para llevar bien el juicio, sepamos cuáles son los grandes ejes rectores de este código. Y dentro de estos ejes rectores, por supuesto que tenemos como botón de muestra muy, pero muy importante la cuestión de la oralidad. No es el único, hay otros puntos. Pero esto a grandes rasgos, maestro, y para todos. Muy bien, maestro, y muy interesante porque este curso, ya lo ha establecido usted, práctico, no solamente llevarnos de la mano en el libro correspondiente a la materia sucesoria, sino como lo ha establecido muy puntualmente, hablar de esas generalidades y en particular me detengo a un tema que va a tratar usted en este curso, los ejes rectores, que lo podemos visualizar como los principios, uno de ellos usted lo ha dejado muy claramente establecido, la oralidad. ¿Nos podría hablar brevemente de estos ejes rectores? ¿Cómo los va a abordar en este curso de juicios sucesorios, por favor, maestro Josafat? Sí, por supuesto. Abordar un curso de materia sucesoria con el nuevo código de entrada conlleva que la persona que lo imparta tenga ya un conocimiento ya muy firme de estos ejes rectores. Nuestro Código Nacional maneja tres grandes ejes rectores. Uno es la oralidad, dos es el enfoque de derechos humanos y tres es la justicia digital. Es decir, todo el código de principio a fin lo que está buscando es que, acomodado los procedimientos de la naturaleza que sean, ya sea el sumario, ya sea el ordinario, ambos son orales, pero independientemente de eso, o incluso los juicios que quedaron como escritos, porque hay que recalcar que nuestra materia, la sucesoria en el libro quinto, son los juicios que todavía van a ser escritos. En nuestra materia sucesoria, ¿verdad? Es uno de los que quedaron contemplados dentro de esto. Ahora, no porque sea materia escrita, va a dejar de lado estos grandes principios. ¿Por qué no dejamos a un lado la oralidad? Justificación, porque hay un artículo expreso dentro del apartado de la materia sucesoria que nos dice que si hay alguna situación a resolverse dentro de la denuncia y el proceso sucesorio, pero que en este Código Nacional esté contemplado como oralidad,
para resolver ese punto, entonces se va a llevar la oralidad, aunque esté dentro del juicio escrito sucesorio. Entonces, sí o sí, hay que aprender a manejar la oralidad para esta cuestión. Segundo, porque el enfoque de derechos humanos no es que traiga un apartado la materia sucesoria de los derechos humanos. Aquí quiero recalcar que hay un cambio muy grande porque nos habíamos acostumbrado a que nuestro Código Nacional, nuestro Código antiguo o los códigos en la República Mexicana no tenían en sí, no estaban permeados por lo que eran los derechos humanos. Lo que se tendría que hacer o lo que se hacía era que habían surgido en los últimos años varias leyes referentes a derechos humanos y el abogado tenía que estar continuamente en sus escritos refiriendo a decir, y como lo dice la Corte Interamericana, y como lo dice la ley de niños y adolescentes, bueno, la ley de adultos mayores, por ejemplo. Ahora lo que se hace es que en este curso, ya de entrada, ya sin un añadido, dentro del mismo articulado vamos a ir viendo qué tratamiento le va a ir dando a esta cuestión de los derechos humanos. Y como tercer eje rector está la justicia digital, porque si ya se está privilegiando que incluso va a haber situaciones donde si las partes acuerdan y quieren llevar la cuestión en digital, es un juicio totalmente digital. Algunas entidades federativas ya habían avanzado en esto, pero otras no hemos avanzado mucho en esto. Botón de muestra, a nosotros en la Ciudad de México nos sorprendió que en tiempo de pandemia se hubiesen establecido los primeros juicios en cuestión de oralidad, pero ahora ya con el código hay una posibilidad mucho más abierta. Estos tres grandes ejes, habría también que decir que no hay que confundirlos con los principios de este Código Nacional, porque en nuestro artículo 7 del Código Nacional vamos a encontrar la lista por fracciones de los principios. Cuando decimos la oralidad, como tratamiento de principio se le da en el artículo 7. Cuando decimos la oralidad como eje rector, ese permea a lo largo de diversos artículos, sobre todo cuando nos diga cuáles son las audiencias o cuando dice el Código Nacional que los consejos de las entidades federativas, o sea, los consejos de la judicatura, se irán pronunciando al respecto. Ahí deja un margen de libertad. Pero en ese sentido, maestro, y para todos, esos son los tres grandes ejes rectores que también estaremos viendo aquí un poco a detalle. Muy bien, maestro Josafat, y la importancia de este curso no solamente es por la transmisión de su amplio conocimiento y su experiencia en la materia civil, en la materia familiar y por supuesto en la materia sucesoria. Recordemos que el maestro Josafat pues es un docente con una trayectoria de muchos años en diversas instituciones, por supuesto en INDECAC, y nos va a compartir su conocimiento ya referido al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Y fíjese usted que en la charla que tuvo con la maestra Cristina Ortega, a quien le mandamos un saludo, usted se comprometió precisamente que en este día nos iba a platicar del formato que se requiere para mostrar cómo, no solamente cómo se va a iniciar propiamente la tramitación especial de la materia sucesoria, sino también va a servir como muestra de cómo se va a impartir este curso, maestro Josafat. Si gusta usted entonces platicarnos al respecto, por favor. Con mucho gusto para todos. Fíjense que una de las cosas que su servidor le ha preocupado un poco en el ámbito de los cursos que se promueven por diversos centros de capacitación, instituciones, yo soy de la idea, lo digo con conocimiento de haber visto varias cuestiones que de repente, por ejemplo, van a ver que cursos sobre el Código Nacional y son 4 sesiones de 2 horas para ver todo el código. O luego incluso hay quienes dicen 2 sesiones de 3 o 4 horas. A ver, honestamente hablando, si existe una maestría sobre un juicio, sobre la materia procedimental, incluso su servidor tuvo la oportunidad de llevar el procedimiento dentro de una maestría familiar y después el procedimiento civil por separado dentro de una maestría más que hice en materia civil. Entonces, seamos honestos, o sea, ver una cantidad como nos presenta nuestro código de este tamaño de 1191 artículos más los 20 transitorios en 6 horas no es posible. Yo solamente hablando de la materia esta, voy a dar esta cantidad de 8 sesiones de 3 horas, solamente para materia sucesoria, pero además me lo pidió la maestra y como bien me lo recalca el maestro Norberto, queríamos en esta charla que ustedes los que quisieran acompañarnos y a quienes quisieran invitar a este curso, hagamos algo pragmático. A ver,
es que bueno que vengo y les digo que conozco la materia, pero yo les quiero dar un botón de muestra cómo vamos a estar trabajando esos días. En este momento vamos a proyectar las dos primeras hojitas de más de 40 hojas que ya preparé para que vean ustedes cómo se va a estar llevando ya en la vida real nuestro taller. Me dicen si ahí se ve completa mi proyección. Sí se ve, maestro, pero, perfecto, ya lo Ahí, está. Sí, ya es la sección primera de su escrito. bueno. Sí, sí se aprecia, maestro. Ok, gracias por el punto, maestro Norberto. A ver, para todos los que nos acompañan, a ver, yo soy de la idea de que si van a entrar a este curso taller, aunque es hasta el 15 de noviembre del próximo año, que no es mucho, ¿eh? No, se va rápido el tiempo. Cuando nos llegue la hora y tengamos que presentar nuestros escritos así, a ver, ¿qué vamos a hacer con esto? Aquí hay un juicio, están viendo ustedes una hoja de un juicio que yo ya llevé en la Ciudad de México completo. Lo que estoy haciendo con el taller es que este juicio completo en sus 4 secciones, yo ya lo acomodé de acuerdo a los nuevos criterios del Código Nacional. ¿Cómo vamos a hacer nuestro escrito de una materia sucesoria? Así voy a estar trabajando las 8 sesiones con ustedes. Es decir, a ver, ¿cómo empiezo? Bueno, normalmente como hacíamos un juicio, ¿no? Ponemos arriba el nombre de quién, del de cuyos. Juicio, pues según sea el caso, testamentario o intestamentario, ¿no? Escrito inicial de denuncia. Recuerden que la materia sucesoria no se demanda, ¿eh? Se denuncia. Ok, ¿a quién lo voy a dirigir? Al ser juez de lo familiar. Para quienes nos siguen de la Ciudad de México o el Estado de México, nos es muy familiar decir juez familiar porque nuestras entidades federativas, ¿verdad? Nuestros poderes judiciales cuentan con juzgados de la materia civil y por separado juzgados de la materia familiar. Pero quienes nos acompañan, por ejemplo, de Michoacán, de Guanajuato, seguramente van a decir, maestro Josafat, pero aquí nada más existe el juez civil o el juzgado único. Bueno, si ese es el caso, lo vamos a dirigir a un juez civil, así como encontremos nuestra entidad federativa. Después empezamos nuestro escrito normal, común, diciendo el nombre del hijo, los hijos, los herederos o quien denuncie la sucesión por su propio derecho, lo que conlleva, y la dirección del abogado, lo que conlleve, pero cuando vino la pandemia, nos empezamos a adaptar a cuestiones como decir que había un correo electrónico, ¿verdad? Y decir también que había un teléfono para que se nos notificaran. Ahora, ¿eso de dónde vino el cambio? Porque la pandemia, por si la pandemia se prolongaba, el Consejo de la Judicatura aquí en la Ciudad de México estableció que entonces se podrían hacer notificaciones bajo esa modalidad, aunque no se usaban en la práctica, ¿ok? Lo siguiente fue que nos acostumbramos todos o nos exigía en nuestro escrito, nos prevenían a veces para decir que señaláramos correo y número de teléfono. Y esto, para citarlo, lo decíamos en un escrito, ¿con base en qué? Bueno, en este sentido lo decíamos que con base en la circular 18/2020, así como con base en el acuerdo 05-19/2020. ¿Por qué? Porque esta circular que acabo de referir y este acuerdo aquí en la Ciudad de México eran los que contenían el dicho de que pusiésemos correo y teléfono. Ahora, con el Código Nacional, ¿qué vamos a hacer? Ya no vamos a poner eso. En el artículo 235, miren, botón de muestra es esto. Todo el curso, cuando yo les vaya pasando los escritos, van a tener algo como esto. Y los fundamentos van a venir como están aquí. Y normalmente en letras rojas o de color, les voy poniendo todo lo que van a jalar ya del Código Nacional. En este caso, por ejemplo, dice aquí, con base en el artículo 235, fracción segunda del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué este código? Porque este artículo, perdón, 235, fracción segunda, es precisamente el que ahora dice que tengo que dar un correo y que tengo que dar un número de teléfono. Pero ustedes ya no van a batallar después de este curso, ¿verdad? Perderse en un mar de más de 1000 artículos y ver dónde encuentro esto. No, no, esto ya viene aquí incluido dentro del taller. Ok, vamos a la parte de el abogado que va a representar. Nos habíamos acostumbrado en los viejos códigos a decir, como abogado, ¿verdad? Y ya le dábamos la calidad de solo abogado
o le dábamos más autoridad para representarnos, ¿verdad? Diciendo que era un mandatario judicial y decíamos, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, ¿dónde estaba el fundamento para la autorización? Pues era el artículo 122 del Código de Procedimientos, ¿verdad? Y así en cada entidad federativa tenían lo propio. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora para esto? Primero, ubicar el nuevo lenguaje. El código ya nos llama, así como licenciados antiguamente, nos llama, como dice acá en letras rojas, representantes autorizados. Y los fundamentos ya vienen aquí cortados y pegados, 128 y 139 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Lo que sí, el código sigue y nos exige ahora que distingamos entre, si ponemos más de un abogado, nos obliga a que uno sea el abogado patrono y los demás sean abogados sustitutos. ¿Por qué? Porque va a haber responsabilidades de multa y demás cosas cuando el abogado no le dé camino al proceso sucesorio y a cualquier juicio, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido, así como voy presentando el escrito, así vamos a ir paso a paso ese día. A lo mejor ya cuando estemos en el curso normal, incluso hasta me podrán detener, preguntar, ¿verdad? Maestro, ¿y esto por qué? Maestro, déjeme ver el artículo 128, a ver cómo lo expresa, ¿verdad? Cosas así, como botón de muestra, eso es lo que estaremos haciendo. Yo voy a continuar a brincarme esta parte, no leo toda porque solamente es un botón de muestra. El día que ya demos todo, iremos a detalle, punto por punto, pero quiero también, por ejemplo, que vean cómo va el segundo párrafo de nuestro escrito de denuncia. Por ejemplo, aquí dice, en términos de este escrito y con fundamento en los artículos 715, 712, 713, 715 del Código Nacional, vengo a promover la sucesión, ¿verdad? Bueno, antes, ¿qué artículo poníamos? Por ejemplo, en el Estado de México, si era un intestado, íbamos con el 4.42, 4.44, 4.45, y así en cada entidad federativa. Pero aquí ya están con rojo los artículos que ustedes van a seguir. Es decir, si ustedes se ponen listos en el curso, al final tienen toda la estructura de cómo se va a estar llevando y cómo van a estar elaborando. Ahora, ¿qué pasa cuando estén elaborando sus escritos y haya alguna cuestión que aclarar? Yo aquí en el mismo que estoy compartiendo, por ejemplo, ahí dice, voy a poner el puntero donde dice Distrito Federal, Ciudad de México, fundándome los hechos y consideraciones siguientes. Yo pongo ahí entre paréntesis, lo correcto ante la diversidad de nombres será, ¿por qué digo lo correcto? Porque nosotros en la materia sucesoria nos encontrábamos con que a veces la persona se llama Juan Pérez Pérez, según su acta de defunción, pero según su acta de matrimonio es José Juan Pérez Pérez. Y a lo mejor, según la escritura con la que tenía una de las casas que forman la masa hereditaria, a lo mejor tenía otra variante. ¿Cómo se resolvía esto? Bueno, en la Ciudad de México había criterios como jueces que eran de criterio tan abierto que simplemente decían, manifiésteme bajo protesta de decir verdad que es la misma persona y punto. Pero íbamos al Estado de México y en el Estado de México, sí o sí, teníamos que esperarnos a abrir un procedimiento judicial no contencioso de identidad de persona. Ahora, yo aquí hago la aclaración. Lo correcto ante la diversidad de nombres será la audiencia referida en el artículo 716. Es decir, ya les estoy indicando, ya no es tu código ni el mío, ya es el Código Nacional. ¿Cómo lo resolvemos la diversidad de nombres? Ese día con calma veremos qué dice el artículo 716, pero ya les estoy diciendo dónde está el fundamento, ¿sí? Y luego dice, o la declaración notarial o la administrativa por parte del registro civil. En caso de que el juzgador se apegue a la necesidad de la identidad de persona en la vía judicial, fíjense lo que dice, dentro del mismo juicio tenemos que pedirle la misma para que conforme a estos artículos nos permita esto. Estos artículos que aquí no estoy poniendo, ese día les voy a indicar, es que hay cuestiones que son, o que a lo mejor el Consejo de la Judicatura de cada entidad federativa va a determinar si esto lo lleva en la oralidad. ¿Por qué? Porque el juicio sumario oral, que está contemplado a partir del artículo 351 hasta que cierra el libro tercero de nuestro Código Nacional, nos dice en ese artículo que será el Consejo de la Judicatura de cada estado el que va a definir
si determina su Consejo de Judicatura que la identidad de persona, o como le llamamos en la Ciudad de México, la jurisdicción voluntaria o jurisbol, ¿verdad? A identidad de persona, bueno, si dice que así, entonces tendrán que llevar la oralidad correspondiente. Sigo el escrito para que terminen de ver la muestra, qué vamos a ver. Vamos a pasar a hechos. A ver, en los hechos, antes de que narremos los hechos, en el taller vamos a analizar el artículo que nos refiere, porque el 686 dice, con el escrito de denuncia de un juicio sucesorio, deberán acompañar los siguientes documentos. Cuando yo haga mis hechos, voy a ir elaborándolos siempre en referencia a esto. Si mi primer documento dice que es el acta de defunción, ¿qué voy a poner? Pues en tal fecha, mi señora madre, ¿verdad? Falleció y su acta de defunción es tal. Y así, punto por punto, según estemos en la materia testamentaria o en la materia intestamentaria. Ustedes van a ver que lo que aparece con rojo o otro color dentro de mi taller es porque yo ya hice la comparación de qué contenía, qué contemplaba las viejas leyes y qué contempla el Código Nacional. Lo nuevo del Código Nacional viene en rojo. O sea, por ejemplo, en la fracción cuarta, antes se decía los cónyuges o los concubinos, ¿verdad? Pero ahora el código agregó convivientes, es decir, habría que ver qué es un conviviente y qué ley la regula en cada entidad federativa, ¿verdad? Otro punto que a mi juicio importantísimo, pero que de verdad por falta de conocimiento no lo pedían los juzgadores, eran las capitulaciones matrimoniales. O sea, todos suponían que si alguien no venía en su escrito y decía, vengo a denunciar la sucesión y mi mamá hizo capitulaciones matrimoniales, todos suponían que no existían. Pero fíjense bien, la experiencia me demostró por años, me tocó un asunto de una señora de 70 años o más que le pregunto y me dice, no, yo nunca hice eso. Y me tocó un juzgado de la Ciudad de México, de los 42 que existen hasta hoy escritos, y me obligó, o sea, me dijo, de todas maneras, necesito las capitulaciones. La sorpresa que su servidor se llevó es que la señora sí tenía capitulaciones. Y cuidado, porque las capitulaciones pueden modificar muchas cuestiones patrimoniales, ¿eh? Entonces, bueno, esos puntos, esto a grandes rasgos hasta aquí lo dejo para que vean, así como ven que estoy con el escrito, así lo voy a ir compartiendo con ustedes, completa nuestra sección primera, los escritos completos, y así llevaremos sesión por sesión. Es decir, les augurio que la verdad, la única forma de no aprender acá es que no quieran entrar, porque aquí van a tener la mesa servida hasta con colores, maestro, y para todos. Pues muy interesante, maestro Josafat. Yo creo que nos ha ilustrado perfectamente que abarcará desde las generalidades, hablar del juicio testamentario, del juicio intestamentario, de la tramitación especial y por supuesto, y lo más atractivo de este curso virtual, que nos va a compartir su material y nos va a llevar de la mano para quienes van a postular, como usted lo ha referido, en materia sucesoria en concordancia con el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que si bien va a iniciar su vigencia de manera gradual, hay que precisar que en materia sucesoria tenemos propiamente casi un año para actualizarnos, para prepararnos, para tener listos los formatos necesarios, que si bien el eje rector es la oralidad, no hay que olvidarnos que la denuncia o los escritos correspondientes pues cumplen con ciertas formalidades. Y esto es lo que lo hace atractivo. No es un curso realmente o exclusivamente teórico, sino además es un curso práctico de la mano del maestro Josafat Velázquez, quien 8 sesiones a partir del día 15 de octubre va a impartir este curso de manera virtual los días 15, 17, 21 y 24 de octubre, así como el 29 y 31 y 2 días de noviembre de la primera semana, lunes 4 y jueves 7 de noviembre en un horario de 19 a 22 horas. Todavía hay inscripciones para que se anoten. Esta es ya la última charla introductoria. Creo que todavía falta una, maestro Josafat, No, ya de aquí empezamos con la otra primera sesión, que es el la próxima próximo semana, martes, ¿verdad? El próximo próximo martes. martes en punto de las 19 horas. Y bueno, no sé si haya tiempo, Ale, para dar respuesta a algunas preguntas de quienes nos acompañan esta noche, antes de Sí, finalizar la doctor. presente charla. Sí, doctor. Sí, adelante, si gustan de viva voz hacerle la pregunta al maestro Josafat, con mucho gusto les va a resolver sus inquietudes.
de quienes nos acompañan. Por favor, si tienen alguna pregunta, una pregunta de este curso de juicios sucesorios que impartirá el maestro Josafat a partir del próximo martes. Recuerden que hay un costo por las 8 sesiones de 1,399 pesos. Si no fuerte me tienen que hacer una pregunta quizás de conocimiento, me pueden hacer una pregunta también sobre, a lo mejor, sobre las cuestiones prácticas, es decir, a lo mejor me pueden preguntar sobre, maestro, vamos a ver las 4 sesiones, maestro, y va a contemplar la tramitación especial, maestro, va a contemplar la tramitación ante notario, el enfoque es netamente desde, a lo mejor desde desde el litigante, o también contempla algunas cuestiones a cuidar respecto a lo mejor al papel que va a desempeñar el juzgador en este juicio. Como estoy poniendo botones de muestra, ustedes pueden preguntar, adelante. Ahí en el chat escribe una abogada, me imagino que ese es su nombre, Gabriela Juárez, si va a compartir las diapositivas. Bueno, a los que estuvieron en la clase anterior, los voy a compartir en el sentido como lo acabo de hacer ahorita, de que las voy proyectando. Pero lo que sí, yo normalmente en casi todas las instituciones regalo mis diapositivas, regalo mi escrito. En esta ocasión les dije que no lo puedo hacer por una razón que me justifica. Su servidor hace como 4 años comenzó a hacer un libro de materia sucesoria, nació mi niño, lo crecí un poquito, y es todo este material que tengo ya proyectado y adaptado va a ser parte de un libro que espero que por allá de febrero, marzo lo tenga yo listo. Pero de que esto no quiere decir que no van a ver las láminas y que si ustedes ya le toman foto, adelante, no pasa nada, ¿verdad? Y ya de todas maneras, adelante podrán adquirir el libro seguramente, ya con todos los formatos hechos. Maestro, una pregunta para dejarlo claro y que sea atractivo para las personas que todavía no se han inscrito. ¿Estos formatos, estos escritos que nos ha compartido, se pueden utilizar tanto para el juicio testamentario como el intestamentario? ¿O tendría una Sí, tramitación cada uno por separado? ok. Aquí en el curso voy a proyectar los dos. Voy a proyectar el testamentario y claro, cuando vemos el código te va diciendo cuando sean intestados así, así, así. Así como vieron este intestado, así voy a hacer el testamentario. Y el curso, hasta donde recuerdo, contempla también la tramitación especial. Es decir, también van a tener con sus fundamentos y todo cómo se lleva una tramitación especial. Entiéndase por tramitación especial aquella donde la ley dice que si cumplimos ciertas condiciones, en vez de llevar 4 secciones, de un solo jalón, en una sola audiencia, se resuelve todo. Es especial porque no hay 4 sesiones, se juntan en una sola, ¿sí? Y de cada uno, maestro, y para todos estaremos compartiendo lo concerniente. Nos dice Gabriela Figueroa Vilés en el chat, maestro, por ejemplo, en el nuevo código, y no será la excepción, abogado que inicia, abogado que termina, ¿cierto? No es así. Lo único que, o sea, nadie está obligado a continuar con el proceso de una persona. Máxime si la persona dice, ya no quiero los servicios del abogado Josafat Velázquez Velázquez, bueno, no pasa nada. Claro, ya cada abogado sabrá cómo se maneja ese conflicto con las personas, ¿no? Por las responsabilidades que puede haber. Pero no hay esa obligación. Lo que sí hay ciertas obligaciones que no había, como las multas, como la obligación de presentarse a las audiencias correspondientes, ¿verdad? Eso sí lo hay, pero que haya un artículo que nos pida eso, no. Muy bien. Y una pregunta también importante, ¿qué sucede con los documentos, base de la acción, documentos probatorios y en general con los medios de prueba para estos dos juicios, tanto testamentario e intestamentario, conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, maestro Josafat? Sí, a ver, no sé en qué sentido me preguntaban qué sucede con ellos, no sé si se referían a qué tratamiento darle Así es, al tratamiento que se le va a dar al material probatorio, ya sea en una o en otra instancia. Sí, el material probatorio, recuerden ustedes que en materia sucesoria no es que haya un apartado posterior donde presentemos pruebas. Siempre el juicio sucesorio se ha caracterizado porque desde que presentamos nuestra denuncia ya van agregadas. De hecho las cuestiones se presentan desde el escrito inicial. Lo único que no estamos obligados a presentar es la cuestión de el avalúo del inmueble y los documentos que respaldan que esos eran del difunto, ya sean públicos, ya sean privados. Digo públicos y privados porque bien puedo presentar la escritura pública o el contrato de donación, por ejemplo, pero también puedo
decirle al juez que mi papá compró un terreno en contrato privado y ni siquiera se notario por ese contrato privado también se mete a sucesión, por supuesto. Ahora, ¿cómo se les va dando el tratamiento ahí? Aquí sí, les voy a enfatizar algo que a lo largo de cuando yo vaya dando los documentos en cada uno, de manera general se los digo, la materia, recuerden los que conocen materia familiar, la materia familiar es una litis abierta y la materia familiar, aparte de que es una litis abierta, no tiene caducidad. En ese sentido, los documentos, su valor siempre es adaptado a rescatar o a darle orden a los bienes que dejó el de cuyos. Pero aquí incluso los documentos tienen, vamos a decir, que muchas veces tienen una referencia, no, yo le llamaría no absoluta, y voy a poner un ejemplo. A ver, muchísimo abogado piensa que para abrir la sesión segunda, a fuerza tengo que presentar un avalúo y que si no, no me van a aprobar. A ver, ¿por qué digo que no son absolutos? Porque en muchas entidades federativas y muchos jueces te admiten que sin avalúo digas, yo presento mi recibo predial y no me importa si el recibo predial es 3 veces más abajo del valor comercial. Es el valor con el que todos estamos de acuerdo los herederos y le damos. Si alguien nos acompaña de Jalisco, ellos conocen bien su criterio de allá. Por ejemplo, en Jalisco, si mi hermano, mi hermana y yo nos ponemos de acuerdo y le decimos al juez, para nosotros, independientemente del predial, independientemente de un valuador, nosotros le queremos dar un valor solamente para la cuestión sucesoria de 2 millones de pesos a la casa, en Jalisco se admite. Entonces, aquí el tratamiento, la verdad es que es muy flexible, pero sí hay que a entender esto también. El Código Nacional vino a homologar esos criterios y lo importante de estar en este curso es que se van a llevar ustedes dónde está el fundamento y te dice si puedo presentar el documento A, el documento B o el documento C, por ejemplo. Maestro Josafat, hay otra pregunta del abogado Javier Galicia López. Buenas noches, maestro. En el curso hablará del repudio y de la cesión de derechos hereditarios conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí, esto por supuestísimo, o sea, la verdad, sería una falta como al conocimiento, ¿verdad? Y a la honestidad de un taller, no dar este punto tan importante. Punto que se los voy a adelantar en este sentido. Hasta hoy me he dado cuenta, y aquí se acusa un poco hasta los propios secretarios de juzgados, que casi los secretarios de entrada dicen que el repudio es liso y llano, y que si yo repudio, o sea, lo interpretan como Josafá repudió, entonces su hermana se queda con los bienes. Pero fíjense bien que es un vicio muy terrible, te digo terrible, porque un modo como el abogado, que no tiene conocimiento preciso de la sucesión, deshereda a niños inocentes, es el repudio. O sea, para que me entiendan, en el artículo 1609 de la Ciudad de México, vigente hasta ahorita, del Código de Procedimientos, y de esto hay un pronunciamiento federal, y el pronunciamiento federal literalmente dice que cuando una persona repudia, se hace un lado él, pero no sus hijos. Lo que tendría que hacer el juez o secretario es decir, denle vista a sus descendientes para que recojan la parte de su papá conforme al artículo, repito, 1609 y al pronunciamiento federal. Cuestión que desgraciadamente mucho abogado y mucho secretario dicen, o sea, entendemos que ya no quiere y se hace un lado. Digo, ustedes imagínense niños de 2 años, de 7 años, que no tienen conciencia de que ese era su derecho y lo dejan ir en favor de su hermano, de su tío, de quien sea. Digo, se los digo porque esas cuestiones son muy delicadas. Y es ahí donde ya realmente hablamos, como dijera el maestro Sandoval, de puntos finos de la sucesión o de ligas mayores de la sucesión, ¿verdad? Y por ahí a quien conozca al gran doctor Andrés Linares de la Ciudad de México, dirá que hasta se enoja porque hacemos esas cosas. Pero efectivamente, el curso va a tratar esos puntos, por supuesto, junto, y vamos a distinguir el repudio, en qué consiste su naturaleza, y hablaremos también, por supuesto, y precisaremos la diferencia con la cesión de derechos hereditarios, cuándo se hace, cómo se hace y las consecuencias, por supuesto. Pues muy bien, maestro Josafat, nos agrada la forma en que usted va a impartir este curso virtual de 8 sesiones. Inicia con generalidades, hablará del juicio testamentario, intestamentario, la tramitación especial y además de que abarcará los puntos finos y estas cuestiones que nos han preguntado, lo más interesante, la parte pragmática. Una última pregunta, maestro, antes de concluir esta charla introductoria. Buenas noches, maestro. Me gustaría saber si se reponen las clases en caso de que por cualquier motivo o circunstancia no se pueda impartir la clase, porque queda uno ciscado.
de otras empresas que prometen que repondrán clase y como que ya se pagó, ya no hace ninguna clase. Por supuesto que las clases serán en 8 sesiones en donde el maestro Josafat va a estar puntualmente y lo atractivo de este curso es que se grabarán cada una de las sesiones. Vamos a tener material del maestro, vamos a tener 8 sesiones a partir del 15 de octubre, próximo martes, en punto de las 19 horas a las 22 horas de la noche, de manera virtual. ¿Cómo cerramos, maestro? ¿Por qué inscribirte Bueno, a este curso? Sí, maestro, nada más, yo también quería darle mi punto de vista a Ah, quien preguntó, a adelante. Yasmín Arenas. Estimada Sí. Yasmín, fíjese que yo soy uno de los maestros que tengo la mala fama en las escuelas donde imparto de emocionar más de la cuenta, de empezar puntual y tengo la mala fama de que les quito minutos. Entonces, bueno, en las universidades con chicos de licenciatura, luego se quejan y me han acusado con las administraciones de que no les doy sus 10 minutos de descanso, no sé qué, pero bueno, el gusto, la emoción de dar la clase, yo la verdad hace que a veces me pierdan estas cuestiones. Si por cualquier circunstancia ajena a su servidor no pudiese tal día, a ver, díganme ante qué notario firmamos ahorita, ¿no? Le estoy diciendo que es una manera de decir que su servidor nunca les va a dejar a quedar a deber una clase, jamás, jamás me tengo que morir para que pase eso, de verdad. Lo digo, los que ya me conocen y me han seguido en algunas instituciones saben que así trabajo, los de maestría que les imparto materia sucesoria a nivel nacional saben que así trabajo, entonces, y así quiero seguir trabajando. Y además, lo que sí que quede claro es que si el que falta es alguien de ustedes, supongo que aquí Alejandra les puede indicar, Alejandra, queda grabada la clase y supongo que tienen acceso en alguna temporalidad, ¿verdad? Sí, estas clases quedan grabadas y tienen acceso a ellas por 90 días. Igual también, como usted comenta, si no se inscriben o también para su repaso y puedan tener un poquito más de argumentación con esto. Bueno, cerramos con una invitación de su servidor. Les voy a decir lo que yo les digo a muchos de mis alumnos en los talleres que doy, y lo mismo lo digo con los de maestría, hoy se los digo a ustedes. De mi cuenta corre, si alguien de ustedes es laboralista, es penalista y quiere conocer esto, de verdad no se preocupe, o sea, mi curso está hecho para que desde la persona que está en primero de cuatrimestre aprenda, incluso yo he tenido en cursos el ingeniero, el contador, y me dicen, a ver si le entiendo, maestro. Ya cuando ven que soy muy práctico, cómo explico, cómo trabajo, me dicen, no lo sé, no lo voy a ejercer porque no soy abogado, pero yo estoy hablando de lo que me comparte la gente que dice que me sé explicar muy bien. ¿Y por qué? Voy a dar un plus de por qué, según yo creo que sé explicar muy bien. Su servidor fue por como 10 años maestro de niños de sexto de primaria y de niños de secundaria. La verdad es que y estuve capacitado por la Secretaría de Educación Pública y por la editorial Trillas sobre todas las metodologías de la enseñanza, las competencias, el aprendizaje. O sea, ustedes ahorita que vieron la muestra de que pongo el escrito, de que pongo con colores, ¿por qué creen que hago eso? Porque es una ocurrencia del maestro Josafat, porque llevé 10 años de capacitación y yo sé que algunos de ustedes son visuales y sé que algunos de ustedes son de oído y sé que algunos de ustedes son racionales. Bueno, lo que tenga que ver, créanme que el escrito ya está contemplado en ese sentido. La garantía, compañeros, es que todos los años y el 80% de todos mis juicios son sucesorios y diversas instituciones que he dado a los chicos de maestría a nivel nacional, digo, no, de verdad, no tengo por qué alabar más de lo que no, pero si me han puesto 10 como evaluación del modo como trabajo, pues entonces yo supongo que estoy capacitado y les augurio que van a salir capacitados ustedes para poder estar preparados cuando comencemos los juicios sucesorios con nuestro nuevo código. Así es, maestro Josabat, pues ya lo escucharon. Iniciamos el próximo martes 15 de octubre en punto de las 19 horas. Se les va a compartir la información que incluye el acceso a las 8 sesiones, las grabaciones por 90 días y la constancia. Se les va a compartir el link de acceso para que se puedan inscribir con la información bancaria necesaria para que lo puedan hacer. Muchísimas gracias, maestro Josafat, de esta segunda charla introductoria del curso Juicios Sucesorios conforme al Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que será impartido por el maestro Josafat Velázquez Velázquez. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Gracias, Hasta maestro. luego, gracias a todos, que estén bien. Buenas noches. Los esperamos con gusto, gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.